Tras la captura del general Cienfuegos, hubieron distintas versiones, ¿no? De que hubo coordinación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, o que no hubo nada, ¿no? Y que México no sirve para nada y tiene que hacernos la tarea ahí en los Estados Unidos, tal. Hoy sabemos un poquito más, ¿no? Todavía no la versión completa, pero sí tenemos un panorama un poquito más amplio de esta situación. Y es que el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo que sabía de la investigación contra Cienfuegos desde su primer día en México. Esta fue una conferencia virtual en donde se le cuestionó, ¿no?, sobre lo de Cienfuegos y dijo lo siguiente: yo conocí la acusación de Cienfuegos el año pasado, lo supe el primer día que llegué a México. Pensé, esta es una gran bomba de tiempo y no podía ni siquiera discutirlo con mi agregado militar en la embajada porque es información de gran jurado, detalló. ¿No? Francamente, necesitamos de nuestro lado averiguar cómo nos aseguramos que todas las partes interesadas participen en este tipo de decisiones, ¿no? Pero son buenos deseos porque en realidad no se aseguró que participáramos en ese tipo de decisiones. Por su parte, hoy Marcelo Ebrard manifestó descontento por el silencio sobre el caso Cienfuegos. Desde México manifestó su descontento de manera verbal y por escrito al gobierno de los Estados Unidos por no haber sido informados de la investigación que se realizaba al general. Será después del proceso electoral, es decir, de la siguiente semana, que cuando se den detalles y se informe de la asistencia consular que se le dio desde el primer momento al propio general Cienfuegos, ¿no? Esto surge hoy en la mañanera a partir de una pregunta, ¿no?, de la noticia que comentamos ayer, de que los priistas no quieren que el Estado mexicano le pague como tal la defensa a Salvador Cienfuegos y a cualquier personal de seguridad que sea juzgado en cualquier parte del mundo, ¿no? Primero, un comentario sobre lo de Landau. Definitivamente de los más recientes embajadores de Estados Unidos en México, Landau probablemente es de los que tienen una personalidad más afable, ¿no?, como más humana, ¿no? Le gusta lo típico, ¿no?, lo mexicano, va por sus taquitos, su pozole, compra sus artesanías mexicanas, ¿no? Su esposa está fascinada con México, o sea, pero eso es la fachada, ¿no? Digamos, eso es lo simbólico. Y mucha gente se queda en ese análisis, se queda en esa fachada y dice, mira, qué padre, ¿no? Está de nuestro lado y mira, ¿no?, tiene nuestros intereses y mira, le gusta México, seguro ya nos lo ganamos, ¿no? Ya conquistamos a Estados Unidos. Estoy exagerando evidentemente, pero algo así es la lógica que están presentando algunas personas, ¿no? Por esta característica, francamente afable. Y el tipo no lo conozco, conozco gente que lo conoce y me dicen que es tratarlo es una delicia, pues, o sea, es una gran persona en el trato como tal, pero no por nada es, ¿cómo se llama? Servidor funcionario, ¿no?, de política exterior de carrera. Y por cierto, yo he tenido la oportunidad de no solo conocer, sino colaborar con algunos miembros del servicio exterior de los Estados Unidos, miembros de carrera del servicio exterior de los Estados Unidos. Es impresionante, o sea, la labia que tienen, el uso del lenguaje, o sea, es impecable. O sea, la construcción de las oraciones, cuando quieren enfatizar algo, ¿no?, y ya se ponen en el rol de, a ver, ¿no?, sí estábamos ahí, pero fuertemente recomiendo entonces ya, ¿no?, entonces, cabrón, no sé, ya le bajas tantito, no sé, o sea, son así, no son como Landau, pues, ¿no? En lo personal, en el cafecito, en todo, son fantásticos y encantadores, ¿no? Pero a la hora de la chamba y a la hora de defender sus intereses son absolutamente implacables, ¿no? O sea, este señor sabía de esa cuestión de Cienfuegos y no la compartió con el Estado mexicano. No la compartió porque no tenía obligación de compartirla, porque su lealtad, su chamba es representar los intereses de los Estados Unidos en México, no al revés. No es hacer lobby mexicano de las quesadillitas y los pozoles allá con Donald Trump y que hable bien de... O sea, no. Él representa los intereses del imperio, del ejército más poderoso del mundo, de la nación, ¿no?, a la que México en muchos sentidos está históricamente subordinada, en México. No confundamos, por favor, lo simbólico, la fachada, con el actor
esencial que es Christopher Landau y cualquier embajador o embajadora de los Estados Unidos en México. Digo, ahora la parte de Marcelo Ebrard que dice que no sabía y que ya se mostró el descontento verbal y escrito y que van a hablar de esto después de las elecciones. Digo, lo de las elecciones me parece sensible, me parece correcto, o sea, no meterse en politiquería, no dar armas, o sea, para ninguno de los dos lados en Estados Unidos, bajo el principio de no intervención, no en la política interna, autodeterminación de los pueblos, que los principios de política exterior de México son, o sea, son oro, pues, o sea, son la base, en muchos sentidos, la doctrina Estrada de los principios de Naciones Unidas, o sea, de ese tamaño. Son, o sea, tú ves los principios de política exterior de México y los de la Carta de Naciones Unidas son, o sea, casi análogos. Le modificaron por ahí, ¿no? Algún texto así, pero lo de México es escuela, a nivel Latinoamérica, a nivel regional y a nivel mundial. La política exterior de México. Digo que en el caso panista, ¿no? La doctrina Castañeda, o sea, le dio al traste a toda la política exterior mexicana y a la historia, que por cierto de los años priistas es de lo poco que se puede en algunos sentidos destacar la política exterior. Bueno, y que López Obrador ha recuperado esa tradición de política exterior, digo, apoyando crisis humanitarias cuando se ha tenido la necesidad, respetando la soberanía de las naciones y en ese sentido participando, no de manera activa, cuando le compete, ¿no? O sea, porque esto ya lo hemos hablado acá, es histórico. Nunca en la historia de México, de la relación México-Estados Unidos, se había juzgado a un ex secretario de defensa. O sea, es probablemente del mismo nivel o quizá de mayor impacto a lo de García Luna. O sea, en muchos sentidos, en muchos análisis de periódicos y revistas que he visto, no lo están tomando así, pero es de ese nivel. O sea, era el encargado de salvaguardar la seguridad del país y se le está acusando de hacer todo lo contrario. O sea, de estar en contubernio con el crimen organizado, de facilitar el traslado de mercancía y drogas de México a los Estados Unidos, que esto es, ¿no?, evidente, y además no olvidemos todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el periodo de Peña Nieto, que son directamente atribuibles a la participación del ejército, no en menor medida, no, probablemente el caso más emblemático es el de Ayotzinapa, pero no es el único caso. En todo el país hubieron casos de violaciones de derechos humanos de militares a la ciudadanía y Cienfuegos estaba, o sea, tiene que haber servido algo, ¿no? En muchos sentidos, quizá hasta dio órdenes, ¿no? Y en el caso de Ayotzinapa, no, nada más para hacer un poquito de memoria, el general Cienfuegos dijo, ¿no?, con muchos pantaloncitos, dijo, si ustedes creen, ¿no?, que alguien va a tocar al ejército, ¿no?, o va a entrevistar siquiera al ejército, o sea, están mal, cabrón. Aquí no se entrevista a nadie del ejército. ¿Y qué creen? No se entrevistó a nadie del ejército, no se indagó, no se levantó una piedrita, pues, para ver si el ejército había nada, ninguna investigación. La mal llamada verdad histórica, que hoy en día ya está, ¿no?, afortunadamente derrumbada y pisoteada y desdeñada, porque todo el mundo sabía que era una falacia, era una mentira, una fabricación completa. Nunca tocó a los militares, ¿no?, hasta hoy. El señor pobrecito no dice que se gastó la lana de su vida en la fianza, que ya después no le dieran chance y tal. O sea, el cabrón declaró una Homer regalada, una Homer donada. O sea, porque, claro, no es normal que te donen una Homer, no casual. O sea, declaró propiedades, ¿no?, algunas que valen millones y millones de pesos. O sea, es un despropósito la cuestión de pretender que el Estado mexicano le brinde, no asistencia, porque la asistencia consular la merece cualquier ciudadano o ciudadana, pero que sí que le pague su defensa, ¿no? Ese paso extra que quería dar PRI es un despropósito completo. Pero bueno, pues hasta acá dejamos el comentario sobre esta situación, que, ¿no?, según palabras del propio Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador, vamos a saber después de la elección de los Estados Unidos, es decir, después del martes. Por cierto, vamos a tener acá segmentos de, ¿no?, ya más cercanos a la elección sobre qué esperamos que suceda allá. Está el escenario catastrófico, ¿no?, del espejismo rojo,
ya hablamos de qué se trata, pero vamos a hablar un poco más de fondo. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.